Hola, muy buenas a todos. En esta ocasión nuestro grupo hablará acerca de ciertas normas internacionales de auditoría, entre las cuales están la norma de auditoría 250, que trata de consideraciones legales y reglamentarias, la norma de auditoría 505, que trata de confirmaciones externas, y de la norma de auditoría 510, que trata de encargos iniciales de auditoría. Empezaremos hablando acerca de la norma 250, que trata de consideraciones de las disposiciones legales y reglamentarias en una auditoría de estados financieros, es decir, el cumplimiento de las leyes y reglamentos por parte de la entidad en la preparación y presentación de los estados financieros. El alcance de esta norma trata sobre la responsabilidad que tiene un auditor independiente en considerar las disposiciones legales y reglamentarias en una auditoría de estados financieros. La dirección es la única responsable de asegurarse de que la entidad cumpla con las disposiciones legales y reglamentarias a las que está sujeta, siempre y cuando esté bajo la supervisión del gobierno de la entidad. Los lineamientos que establece esta norma tiene como finalidad ayudar al auditor a identificar incorrecciones materiales en los estados financieros debidas a incumplimiento, pero en este caso, de las leyes o reglamentos. Como lo indiqué anteriormente, la dirección es la única responsable de el cumplimiento de las leyes y reglamentos por parte de la entidad. Entonces, la responsabilidad del auditor en este caso es obtener una seguridad razonable de que los estados financieros en su conjunto están libres de incorrecciones materiales debidas a fraude o error. Cuando el auditor da cumplimiento a esta norma, el auditor tiene como objetivo obtener evidencia suficiente y adecuada de que la entidad cumple con las leyes y reglamentos a los que está sujeta. También tiene el objetivo de aplicar procedimientos de auditoría que le ayuden a identificar casos de incumplimiento por parte de la entidad y asimismo responder de manera adecuada a cualquier incumplimiento por parte de la entidad. El auditor en su trabajo inicial debe de obtener conocimiento de la entidad y su entorno, de acuerdo a lo que establece la norma 315. Y dentro de la información a recolectar, el auditor debe de obtener información sobre el marco normativo aplicable por parte de la entidad y asimismo el modo en el que le va a dar cumplimiento o le está dando cumplimiento a dicho marco. El auditor en su trabajo como profesional también debe de aplicar procedimientos con el fin de identificar incumplimientos por parte de la entidad. Y los procedimientos que el auditor debe de aplicar son indagación ante la dirección y cuando sea necesario con el gobierno de la entidad sobre el cumplimiento de las leyes y reglamentos por parte de la entidad. También así inspeccionar las comunicaciones escritas con las correspondientes autoridades encargadas de velar que se cumplan dichas leyes. El auditor tiene la obligación de comunicarle cualquier caso de incumplimiento a la dirección, pero si a juicio del auditor considera que la dirección está implicada en el caso de incumplimiento, entonces el auditor tiene la obligación de comunicarle al gobierno de la entidad. Pero si en algún dado caso, a juicio del auditor, el gobierno de la entidad también está implicado en el caso de incumplimiento, entonces le hará saber a un nivel superior del gobierno de la entidad, es decir, los dueños de la entidad.
que son los accionistas. Ahora bien, si el caso de incumplimiento a juicio del auditor va a afectar de manera material a los estados financieros, entonces el auditor deberá de formarse una opinión de acuerdo a lo que establece la norma internacional de auditoría 705. En este caso, si los efectos materiales son parciales, entonces el auditor podrá dar una opinión con salvedades, pero si los efectos materiales son generalizados, entonces el auditor deberá de dar una opinión adversa o negativa. También el auditor, a su juicio, deberá determinar la responsabilidad que tiene como profesional el poder informarle a las autoridades reguladoras. El auditor también deberá dejar constancia en la documentación de auditoría todos los casos de incumplimiento y también los resultados de las discusiones que se dieron con la dirección, con los responsables del gobierno de la entidad y asimismo con partes ajenas a la entidad, es decir, entidades reguladoras. A grandes rasgos, esto fue la norma internacional de auditoría 250. Gracias. Norma Internacional de Auditoría 505. Confirmaciones externas. Alcance. La norma internacional de auditoría 505 trata del uso de procedimientos de confirmación externa que debe realizar el auditor para obtener evidencia de auditoría acorde a las normas internacionales de auditoría 330 y 500. Procedimiento de confirmación externa para obtener evidencia de auditoría. El auditor debe diseñar e implementar procedimientos de confirmación externa para obtener evidencia de auditoría relevante y confiable, ya que esta evidencia en forma de confirmaciones externas puede ser más confiable que la evidencia generada internamente en la entidad y también permite obtener un alto nivel de confiabilidad y seguridad que requiere el auditor para responder a los riesgos significativos debido a fraude y error. Objetivo. El auditor debe diseñar procedimientos de confirmación externa para obtener evidencia de auditoría relevante y confiable. Definiciones. Confirmación externa. Evidencia de auditoría que obtiene el auditor directamente de un tercero en forma escrita, en un medio electrónico u otro medio. Solicitud de confirmación positiva. Solicitud de respuesta directamente al auditor, donde la tercera parte indica que está de acuerdo o en desacuerdo con la solicitud o proporción a la información solicitada. Solicitud de confirmación negativa. Solicitud de respuesta directamente al auditor que se genera cuando la tercera parte está en desacuerdo con la información de la solicitud. Sin contestación o no respuesta. Es la falta de respuesta de la tercera parte a la solicitud de confirmación o solicitud de confirmación que se devuelve sin entregar. Contestación en disconformidad. Respuesta que presenta una diferencia entre la información que se solicita que se confirme, la que está en los registros contables de la entidad, y la información proporcionada por la tercera parte. Buenos días. Continuando con la exposición de la NIA 505, llegamos a la parte de los requerimientos. Procedimientos de confirmación externa. Los procedimientos de confirmación externa a menudo se aplican para confirmar o solicitar información relativa a saldos contables y a sus elementos. También se utilizan para confirmar condiciones de acuerdos, contratos o transacciones entre una entidad y terceros. Al utilizar procedimientos de confirmación externa, el auditor mantendrá el control de las solicitudes de confirmaciones externas, lo que implica la determinación de la información que ha de confirmarse o solicitarse, la selección de la parte confirmante adecuada, el diseño de las solicitudes de confirmación
y el envío de las solicitudes a la parte confirmante, incluidas las solicitudes de seguimiento. Negativa de la dirección a que el auditor envíe una solicitud de confirmación. La negativa de la dirección a que el auditor envíe una solicitud de confirmación es una limitación de la evidencia de auditoría que el auditor puede querer obtener. Por ello, se requiere que el auditor indague sobre los motivos de la limitación. Y también debe buscar evidencia de auditoría sobre la validez y razonabilidad de tales motivos. También evaluará las implicaciones de la negativa de la dirección sobre la valoración por el auditor de los correspondientes riesgos de incorrección material, y también el auditor aplicará procedimientos de auditoría alternativos diseñados con el fin de obtener evidencia de auditoría relevante y fiable. Resultados de los procedimientos de confirmación externa. Al realizar los procedimientos de confirmación externa nos pueden arrojar los siguientes resultados: la fiabilidad de las respuestas a las solicitudes de confirmación. En caso de que si el auditor identifica factores que originen dudas sobre la fiabilidad de la respuesta a una solicitud de confirmación, obtendrá evidencia de auditoría adicional para resolver dichas dudas. También nos puede dar el caso de que no haya contestación. En este caso, el auditor realizará procedimientos de auditoría alternativos con el fin de obtener evidencia de auditoría relevante y fiable. También existen los casos en los que es necesaria una respuesta a una solicitud de confirmación positiva. En este caso, si el auditor ha determinado que es necesaria una respuesta a una solicitud de confirmación positiva para obtener evidencia de auditoría suficiente, los procedimientos de auditoría alternativos no proporcionarán la evidencia de auditoría que el auditor necesita. Si el auditor no obtiene dicha confirmación, determinará las implicaciones de esta circunstancia sobre la auditoría y sobre la opinión del auditor. También nos pueden dar el caso de la contestación en disconformidad. El auditor investigará las contestaciones en disconformidad para determinar si son indicativas o no de incorrecciones. Confirmaciones negativas. Las confirmaciones negativas proporcionan evidencia de auditoría menos convincente que las confirmaciones positivas. Por consiguiente, el auditor no utilizará solicitudes de confirmación negativa como único procedimiento de auditoría para responder a un riesgo valorado de incorrección material en las afirmaciones, a menos que ocurran todas las siguientes condiciones. Es decir, si todas estas ocurren, el auditor sí podrá utilizar solicitudes de confirmación negativa como único procedimiento de auditoría. Las condiciones son que el auditor ha valorado el riesgo de incorrección material como bajo y ha obtenido evidencia de auditoría suficiente y adecuada con respecto a la eficacia operativa. También de que la población de los elementos sometidos a procedimientos de confirmación negativa comprende un gran número de saldos contables y transacciones. También que se prevé un porcentaje muy pequeño de contestaciones en disconformidad. También de que el auditor no conoce las circunstancias que pueden ser causa de que los destinatarios desatiendan dichas solicitudes. Evaluación de la evidencia obtenida. El auditor evaluará si los resultados de los procedimientos de confirmación externa proporcionan evidencia de auditoría relevante y fiable. Con esto se finaliza la presentación de la NIA 505. Gracias. El día de hoy vamos a hablar acerca de la NIA 510, encargos iniciales de auditoría o salas de apertura. Con la siguiente gráfica que describe la NIA 510. Básicamente la NIA 510 obliga al auditor a hacer pruebas a los saldos iniciales. Los saldos del 31 de diciembre que pasan al 1 de enero son los saldos del balance de situación financiera. Estos saldos deben de ser auditados cuando dice la norma. Los anteriores estados financieros no fueron auditados o cuando los estados financieros fueron auditados por otro auditor, un auditor predecesor. Esto es ahora, ¿qué sucede? El auditor no siempre debe auditar los saldos iniciales.
cuando no siempre debe hacerlo si él era el que estaba el año pasado o el año antepasado. Porque, en otras palabras, los saldos que dictaminamos son los que opinamos al 31 de diciembre, son los mismos al 1 de enero del presente año. Por eso la norma infiere que si usted estuvo el año pasado, hace suponer que son los mismos saldos con los que se arrancan, y ya que se conocen, ya fueron auditados. Caso contrario, en las dos circunstancias que la gráfica nos indica, ¿verdad? Como yo no estaba el año pasado, no fueron auditados el año pasado, pues debo forzosamente hacer pruebas. ¿Y qué pruebas habla la NIA? Habla la prueba a ciertos saldos específicos, materiales, importantes. Habla de tratar de revisar los papeles del año pasado, en caso de fuera una auditoría de un auditor predecesor. Esto básicamente es de intentar ponerse en contacto, ¿verdad? Esto es algo muy complicado, pero la norma sí lo indica, ¿verdad? Que se puede realizar. También habla de examinar las políticas contables. Esto la NIA obliga a hacer pruebas de esas políticas, esto con el fin de que se conserve la comparabilidad de los estados financieros. Esto quiere decir que el año pasado que estaba otro auditor, que las políticas sean similares a las que se recibieron al 1 de enero de este año, por ejemplo, para que se conserve la comparabilidad. Adicional también dice, revise o chequee la opinión del año pasado y la información a revelar. Esto para evaluar si hubo algo que no se reveló en el año pasado. Después de realizar estos 5 procedimientos o más, el auditor puede llegar a 2 conclusiones. La primera, pues yo revisé y encontré incorrecciones, o sea, hallazgos o limitaciones. Entonces la norma dice, debe emitir una opinión modificada. La segunda parte que nos menciona la norma, revisé y pasan las pruebas, pues examinamos políticas y la información sobre ciertos saldos y se encuentra evidencia, ¿verdad?, de que todo esto está correcto. Entonces la norma me dice de una opinión limpia. De esto, a grosso modo, trata la NIA 510 y desarrolla cada uno de estos aspectos y lo va llevando así de la mano. O sea, si esto sucede, pues indica cómo podemos proceder. Esta norma, como mencioné, pues es la responsabilidad que tiene el auditor en relación con los saldos de apertura de un encargo de auditoría. Además de los importes que figuran en los estados financieros, saldos de apertura incluyen cuestiones cuya existencia al inicio del periodo deben ser reveladas, tales como contingencias y compromisos de la norma. Primero, los saldos de apertura contienen incorrecciones que puedan afectar la forma material a los estados financieros del periodo actual. Y 2, se han aplicado de manera uniforme en los estados financieros del periodo actual las políticas contables adecuadas reflejadas en los saldos de apertura. Así, los cambios efectuados en ellas se han registrado, presentando y revelando adecuadamente de conformidad con el marco de información financiera aplicable. La norma nos da algunas definiciones. Vamos a hablar acerca del encargo de auditoría inicial. Pues dice que un encargo en el que los estados financieros correspondientes al periodo anterior no fueron auditados o los estados financieros correspondientes al periodo anterior fueron auditados por otro auditor. Los requerimientos, como primer requerimiento, que son los procedimientos de auditoría, saldos de apertura, pues la norma nos dice leer los estados financieros más recientes en su caso y el correspondiente informe de auditoría del auditor predecesor si lo hubiera. También nos habla sobre obtenga evidencia de auditoría suficiente y adecuada sobre si los saldos de apertura contienen incorrecciones que afecten la forma material de los estados financieros. Los requerimientos, conclusiones e informe de auditoría, saldos de apertura. Pues la norma nos dice, si el auditor no puede obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada con respecto a los saldos iniciales, expresará una opinión con salvedades o denegará la opinión sobre los estados financieros. Opinión modificada en el informe para el auditor predecesor. Si el informe del auditor de la auditoría del auditor predecesor sobre los estados financieros del periodo anterior contenía una opinión modificada que continúa siendo relevante y material con respecto a los estados financieros del periodo actual, el auditor expresará una opinión modificada. Gracias por su atención. Esto sería la NIA 510.